nosotros somos MC Corporativo Fiscal Laboral y yo me llamo Ángeles Sánchez. En esta ocasión es un placer traerles un nuevo video. Sinceramente por ahí les pido una disculpa, no me había dado tiempo de preparar. Básicamente lo que también tenía yo en mi cabeza, no sabía cómo estructurarlo. Como ya saben, todo este tema empieza por lo que es el tema REPSE. Entonces, la mayoría de la gente yo veo que está como muy confundida entre la parte de los salarios, las percepciones fijas, las variables, que si es integrado, que si no es integrado. Entonces, precisamente para yo poderles dar a entender correctamente cada una de todas estas percepciones, cómo se calculan, entrar a detalle, pero de una forma súper sencilla, primero tuve que estructurarlo. Entonces, más o menos yo calculo que van a ser como unos 5 videitos, pero es importante que los vayan tomando así literal como van, porque empezamos de una forma muy básica a una forma un poquito más avanzada para que puedan entender cada una de esas percepciones y para efectos de cómo vamos a llenar nosotros el tema del SISUB y del ICSOE. Entonces, después de este preámbulo, la verdad agradecerles a todos porque siguen el canal, porque no solamente ya le dan un like al video, sino también ya se interactúa mucho y veo que también entre ustedes se apoyan. La verdad es que wow, muchísimas gracias. Eso de que de repente alguien dice, oiga, ¿tienes por ahí tal formato o cuándo está la publicación? Y otros empiecen a ayudar en decir, mándame tu correo, yo te lo mando, o encuéntralo en tal lugar, X o Y. La verdad es que se los agradezco bastante porque ya empezamos a hacer una comunidad en donde todos nos apoyamos. De repente pues ya no necesitan esperar que yo o alguien del equipo veamos ese tipo de mensaje para poderlos ayudar, sino que ustedes mismos se ayudan. Y la verdad es que eso me da muchísimo gusto. Y también porque pues mientras más compartamos, la verdad es que la idea es cumplir con todas las obligaciones y no meternos en problemas, ¿no? Y no hay mejor forma de aprender que dar un poco de ti y un poco de tus conocimientos. Y la verdad es que muchísimas gracias por todo esto. Y entonces ahora sí, vamos a empezar. Entonces, bien, vamos a empezar por la parte del salario. ¿Por qué quiero empezar por esto? Porque de repente mucha gente se hace bolas entre qué es un salario, el salario del integrado, el salario base de cotización, si son iguales, si no son iguales, quiénes lo manejan, cómo se maneja, y de aquí nosotros de poco a poquito vamos a empezar a desglosar. Entonces vamos a empezar viendo lo que es la parte del salario diario. Y dice que el salario diario se va a referir al dinero que es pagado por el patrón, por el trabajo ejecutado, expresado al día. Para calcularlo, en cierta forma, el primero que los quiero mencionar es el artículo 29, fracción 2 de la Ley del Seguro Social, en donde nos marca que para su cálculo, en caso de pagarse por semana, quincena o mes, se dividirá entre 7, 15 o 30 días. Entonces, como tal, si ven, la Ley del Seguro Social, de hecho, algunos artículos me gustaría más verlos directamente en la ley. ¿Por qué? Porque aquí se los puse muy específicos y para efectos de que esto suba rápido y ustedes lo puedan descargar también rápido. Por eso es que me gusta hacer este tipo de presentaciones muy flexibles para que no se tarden los años ahí descargándolo y ya en ese momento nos vamos al artículo 29 y ahí ya pueden ver toda la ley. Entonces, si ven en un inicio como tal, y aquí hago mucha énfasis por la parte del trabajo ejecutado o el trabajo prestado, que es como tal la ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo lo manejan mucho, porque de aquí vamos a empezar a entender lo que son las percepciones fijas y variables. Entonces, y también las no integrables. Entonces, como tal, esto es un poquito más de análisis porque como ahorita vamos a ver, a veces ni siquiera los mismos institutos saben a qué se refieren cada cosa. Y ahorita van a entender por qué es de mucho análisis y de poder entender a la autoridad lo que quieren decir
y cómo también la gente directamente que a nosotros nos fiscaliza, la empiezan a trabajar, pues, o sea, le dan curso también, etcétera, etcétera, y a veces ellos se rigen mucho por reglamentos internos, cosa que deben de conocer las leyes externas, pero han llegado al grado de decir, no, ¿sabes qué? Esa ley, quien la debe de seguir es el contribuyente, yo soy instituto y yo no la sé. Me ha tocado de verdad. Entonces, por eso es que también voy a empezar a ver este tipo de leyes y por qué también nos revuelven tanto, ¿no? Porque de repente en una ley dicen una cosa y te vas a los formatos y dicen otra cosa, y entonces si ni siquiera el instituto como tal sabe diferenciar, entonces ¿cómo pide que nosotros como contribuyentes lo sepamos hacer? Pero lo vamos a ver de poco a poco, ¿ok? Entonces ahorita, como lo acabamos de ver, el artículo 29, fracción 2, es quien se va a referir como tal a que probablemente el salario se pueda pagar de forma semanal, quincenal o mensual. Nos vamos a ir a la ley referida y nos vamos al artículo 29. Entonces, bien, como lo estábamos viendo, el artículo 29, fracción 2, nos comenta, para fijar el salario diario, en caso de que se pague por semana, quincena o mes, se dividirá la remuneración correspondiente entre 7, 15 o 30 días respectivamente. O sea, nos da la opción que probablemente se pueda pagar de forma mensual. Sin embargo, aquí es importante, yo les quiero leer también lo que dice la Ley Federal del Trabajo en el artículo 88 y nos estipula los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material, digamos obreros, etcétera, etcétera, y de 15 días para los demás trabajadores. Entonces, o sea, para los que ya tienen una profesión, a lo mejor un poco más mental, más que con las manos. A esto se está refiriendo. Entonces, si ven aquí como tal la Ley Federal del Trabajo nos está acotando que no se pudiera hacer pago de lo que es la parte del salario de forma mensual. Esto es importante que lo señale porque de repente cuando yo cuando les comento, pues hay que calcularlo, percepciones fijas o mensuales, hay que sacarlas de forma mensual. La gente dice, ay no, pues entonces ya mejor voy a empezar a calcular o pagar de forma mensual. Entonces como tal no sería correcto, la parte correcta sería hacerlo de forma semanal o de forma quincenal, que es lo normal. Y ya vimos por qué la Ley Federal del Trabajo lo estipula. Entonces ya haciendo nada más este breve comentario, entonces vamos a ver aquí un ejercicio súper sencillo. Entonces dice, para el cálculo, en caso de pagarse por semana, quincena o mes, se divide entre 7, 15 o 30. Ya lo vimos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una persona que gana 1,600 semanales. Fácil, lo dividimos entre 7 días y serían 228.57 pesos diarios. Esto es lo que sería el salario. O sea, el salario base, digamos, solamente porque va a empezar a trabajar y es lo que le vas a pagar por ese día de trabajo a este trabajador. Ya que si tiene prestaciones adicionales, etcétera, etcétera, ya es otra cosa que ahorita vamos a ver. Y digamos que ahorita esta es la pura base. O sea, más adelante vamos a ver casos prácticos mucho más complejos para que ustedes puedan comprender mejor. Pero si no entendemos desde aquí, pues obviamente va a ser mucho más difícil que puedan saltarse un paso B o C si no entienden el paso A. Por eso es que este es el primer video. Entonces, para esto nosotros tenemos que saber que existe la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que base en la cual establece la remuneración económica menor que puede recibir un trabajador por sus servicios profesionales o servicios materiales, como lo comentamos hace ratito. O sea, con el cual supuestamente comentan que puede tener una vida digna, por lo que ese salario no puede tener descuentos y es embargable. Súper importante que sepan esto. Si una persona gana el salario mínimo como tal, ni siquiera le pudieran descontar Infonavit. Entonces todo esto obviamente pues sería violentar ya directamente los derechos individuales, llamemos hasta derechos constitucionales de los trabajadores. Entonces mucha gente de repente dice, ¿sabes qué? Es que yo le daba, no sé, herramientas y pues yo se las descuento de nómina, ¿no? Entonces mucho cuidado con todo ese tipo de descuentos y no nada más con los descuentos, también con las percepciones, porque me llegan muchísimos casos
de que más que una estrategia fiscal o una prestación adicional como tal, pues es realmente el tratar de no pagar impuestos, ¿no? Sería una simulación fiscal, una simulación, el tratar de disfrazar el salario con otro tipo de concepto. Entonces, cada uno de los salarios que también vamos a ver más adelante, no solamente tiene el porque yo así la puse en el recibo, así es, no. O sea, legalmente, operacionalmente, administrativamente, detrás tiene una serie de documentos que es lo que le dan la legalidad de esa operación, lo que le dan la materialidad. Entonces, como tal, ahorita no va a ser un tema igual de darle materialidad a cada uno de estos. Igual y después eso ya lo prepararé con el abogado. Sin embargo, es importante que sepan esto porque ahorita que en esta parte de las percepciones fijas, variables y no integrables, pues obviamente nos estamos dando cuenta de muchas de estas situaciones y pues la gente ya se empieza a espantar, ¿no? Y digo, y la verdad es que pues sí, porque es a la gente que van a empezar a revisar, ¿no? Pero pues bueno, sigamos. Para el año 2022, el salario mínimo que se estableció es de 172.87 pesos. Esto no aplica para la zona del país que colinda con la frontera, o sea, la zona norte. Entonces, aquí lo que comentan es que el propósito va a ser disminuir la migración ilegal a Estados Unidos mediante la oferta de un salario mayor. Y este salario va a ser de 260.34 pesos. Entonces, la verdad es que son casi 100 pesitos por ahí, 80 pesos. Entonces, es importante también mencionar esto porque de repente, ¿sabes qué? Pues yo me fui a trabajar a Piedras Negras y yo como siempre trabajo en una zona metropolitana, no lo recuerdo, no me doy cuenta y manejo el mismo salario y pues obviamente inmediatamente me van a caer el mundo de diferencias. Entonces, de todas formas, por ahí les dejo lo que sería la liga o la página de internet de la CONASAMI, que es precisamente esta comisión que regula los salarios mínimos. Entonces, el salario mínimo es que es becario. No importa que sea becario, lo mínimo que le puedes pagar es esto, ¿ok? Entonces, mucho cuidado. Es que yo le pago por destajo y no hizo más que una prenda. A lo mejor pagarle al trabajador sí, pero pagar todas tus contribuciones, lo mínimo es este salario, ¿ok? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado también para saber cómo manejarlo en pago tanto a nómina como a contribuciones. Ahora también van a existir salarios profesionales. La misma CONASAMI, que es la que acabamos de ver, va a publicar los salarios mínimos profesionales. Y de hecho también por aquí les había dejado precisamente para que vean cómo se ve esta parte de los salarios de la CONASAMI. Entonces, básicamente es así como tal cual lo presentan en el diario oficial y como lo publican en la página de la CONASAMI, en donde nos dicen precisamente, aquí viene el monto vigente para 2022, 260 pesos, que es la zona norte que les comenté, la zona fronteriza, y 172 el mínimo. Y abajo vamos a ver los profesionales, oficios y trabajos especiales. ¿Por qué es súper importante hacer hincapié en esto? Porque precisamente me he estado dando cuenta de que mucha gente tiene a sus trabajadores con el mínimo, literal. Entonces es así como que esto con el mínimo y el diferencial se los pago quién sabe cómo. Y pues obviamente les llega el seguro social. Y vuelvo a insistir más por el tema de REPSE, que tú ya dijiste a qué te dedicas. Entonces de repente no puede ser posible que una empresa de tecnología esté pagando salarios más bajos que una empresa de limpieza. Entonces, esto va a ser como lo básico que va a empezar a revisar la autoridad. Es muy sencillo que ellos puedan hacer este tipo de revisión de salarios, dependiendo más o menos de los salarios que las empresas similares a las tuyas traen. Entonces, cuando de repente ven una empresa de tecnología, todos se traen en un rango, y de repente se encuentran con empresas que ganan menos que el personal de limpieza, pues obviamente de una instancia principal les van a empezar a llegar lo que sería la carta de invitación, ¿no? Te invitamos a que regularices tus salarios en un inicio. Y posterior, entonces ahora sí, ¿no? Vamos a ver qué tanto nos conviene
entrar a revisar a este contribuyente. Vamos a ver si le sacamos una buena lanita, pues obviamente no van a dejar pasar este tipo de opción, ¿no? Entonces ahorita ya sabemos que las empresas de construcción están súper vigiladas, saben que les dejan un buen dinero, pero pues ahorita ya quieren ampliar más el patrón de contribuyentes que también les pueden dejar bastante dinero y encontraron el método del REPSE. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, hay que revisar nuestros salarios que sean en base a estos salarios. Digo, aquí les puse nada más 16, como les dije, para que ustedes lo tengan ahí en una base rápida, pero pues ustedes lo pueden bajar. Igual, todo este material, acuérdense que nosotros hacemos la publicación de los links, entonces vamos a meter dentro del link lo que es el material de estas diapositivas que estamos viendo, más lo que sería la parte de los salarios para que ustedes lo tengan, más las leyes. Bien, entonces ya que nosotros entendimos la parte de los salarios y que básicamente existen salarios mínimos y salarios profesionales también mínimos, los cuales no podemos pagar menos de eso porque tendríamos un gran problema fiscal y un gran problema de que seamos sujetos a que nos vayan a fiscalizar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y aunque no tengas un tema REPSE, si tú volteas a lo que dice tu constancia de situación fiscal, que básicamente ahorita eso es lo que también pidieron, o sea, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Y lo comparan con lo que son la parte de tus empleados dados de alta, pues obviamente ya es muy sencillo saber, ¿no? Con lo que les acabo de comentar. Entonces, si van a manejar mínimos, pues manejen, ahora sí que hay mínimo el profesional, que está ahí, ahora sí que por medio de la CONASAMI publicado. Muy bien, entonces una vez que entendimos lo que es el salario y más o menos cuál es el salario mínimo que puede ganar una persona por su trabajo, únicamente por su trabajo, quitando todas las demás prestaciones, son estos salarios que la comisión, la CONASAMI, dice que mínimo puede sobrevivir una persona con ese vital y no va a tener ningún problema. De hecho, también al respecto de esto, quiero que veamos la Ley Federal del Trabajo en el artículo 90. De hecho, está aquí abajito. Y también dice, el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en la orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario. Entonces, como tal, para eso está la CONASAMI, para salvaguardar este derecho que nos marca el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Y entonces, en base a esto, ya sabemos que este salario que nosotros le debemos pagar al trabajador, ahora sí que por su trabajo ejecutado, pues no puede ser menor a este salario mínimo, ¿ok? Ya sea salario mínimo material o el salario mínimo profesional. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en este sentido. Una vez que ya entendimos qué es el salario, ahora me gustaría saber qué es el salario base de cotización. ¿Por qué es con el que inicié? Porque como tal, si nosotros nos vamos al tema del ICSOE, que es la informativa que nosotros vamos a subir ante el Seguro Social, nos va a pedir 3 cosas súper importantes. Número de seguridad social del trabajador, que ya lo sabemos. La CURP a 18 dígitos, que ya la sabemos. Número 2, salario base de cotización. Aquí es cuando la gente tiene la primera pregunta, ¿y cuál es el salario base de cotización? Aquí lo tenemos, ya sea si lo quieres exportar por SCV o si lo quieres ir digitando de uno por uno, es lo mismo, salario base de cotización es lo que nos va a solicitar el ICSOE. Ahora sí, vamos a entender qué es el salario base de cotización. Este salario base de cotización lo va a marcar nuestra Ley del Seguro Social y vamos a iniciar por el artículo 28. El artículo 28 nos va a estipular, aquí nos vamos a ir a la ley, como les había comentado. Quiero que vean exactamente qué nos estipula. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciba en el momento de su afiliación. O sea,
la persona moral, el patrón, lo tiene que afiliar, o sea, darlo de alta ante el Seguro Social. Y entonces aquí el Seguro Social te dice, lo vas a inscribir con el salario base de cotización, estableciendo como el límite superior a 25 veces, aquí ya es la UMA, ya no es salario mínimo, son 25 UMAs. Y que rija en el DF y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva. ¿Ok? Entonces, como tal, aquí también nos marca cuál es el mínimo que tú tienes que dar de alta a los trabajadores y también el máximo. Hay que tener mucho cuidado con este máximo. De repente tenemos ahí a un accionista o a alguien de una gerencia con más del 25 y si no lo topas, esas cuotas no son recuperables, no te las van a regresar. Ten mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, a lo más que puedes hacer es que te la regresen mediante una nota de crédito que te va a tardar más de medio año en hacer ese proceso y después vas a poder acreditarla. Entonces, es un proceso muy tardado, muy engorroso, pierdes un montón de tiempo. A veces ya la gente hasta deja perder ese dinero. De otra forma, no hay forma de recuperarlo, por eso es que hay que tener muchísimo cuidado. Ok, entonces ya que vimos aquí que nos dice que con este salario es con el que se va a inscribir al trabajador, desde aquí vendría como que hasta la primera pregunta, ¿no? Porque si nosotros vamos al Seguro Social, todo el mundo nos habla de salario diario integrado. Y nosotros nos preguntamos, ¿el salario diario integrado es igual que el salario base de cotización? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ir al artículo 27 y dice, marca que el salario base de cotización se va a integrar por los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad que se entregue al trabajador por su trabajo. Si nos vamos al mismo artículo de la Ley del Seguro Social, que es este artículo precisamente 27, hasta aquí es lo que acabamos de leer, ¿no? Y dice, y se van a excluir como integrantes del salario base de cotización los instrumentos de trabajo como herramientas, ropa y otros similares. El ahorro cuando se integre por depósito en cantidad semanaria, quincenal o mensual. Básicamente, el ahorro sería el fondo de ahorro. Dice, bueno, se constituye en forma diversa, o puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año. Se integrará el salario, tampoco se le tomará en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón a fines sociales de carácter sindical. Entonces, como les comentaba, como tal, todo tiene atrás una parte jurídica, material, operacional, administrativa, para que pueda ser así, porque me he encontrado con muchísima gente que me dice, es que nosotros tenemos el ahorro o nosotros tenemos cantidades sociales, pero resulta que se las pagan cada semana o junto con su recibo y a veces es hasta mucho más que el salario, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a pagar a un trabajador como un tipo de pensión? Todavía más que el propio salario, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas muy raras, por eso les digo que tengan mucho cuidado porque ahorita pues vamos a tener que informar y como les dije, la verdad es que ahí tengo un videito entre las diferencias de Ixo y Sisu porque son dos plataformas totalmente diferentes, pero que hacen una mancuerna perfecta para poder llegar a los contribuyentes que están haciendo este tipo de situaciones. Entonces, ¿por qué? Porque por un lado les vamos a decir cuáles son nuestros salarios integrados y por otro lado, cuáles son todas las percepciones que le estamos dando al trabajador, aunque no estén integradas. Entonces, obviamente, en ese momento, la autoridad inmediatamente va a poder revisar de una forma rapidísima quién está omitiendo pago de cuotas y quién está haciendo pues este tipo de trampas, ¿no? Este tipo de omisiones de pago de impuestos. Entonces dice que también vamos a quitar las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de su trabajador por concepto de cuotas de seguro de retiro, censatía en edad avanzada y vejez. Ojo, para que éstas puedan considerarse como tal, deben ustedes como patrones pagarlas directamente al Seguro Social,
hay una parte ahí que dice aportaciones voluntarias adicionales. Estas se van a ese fondo y entonces es como el trabajador las va a poder retirar y es como esto va a poder ser, y de hecho igual la mayoría de los fondos son así, ¿eh? No es así como que, mira, ya contablemente hice un fondo y entonces ese fondo para mí sí va a ser deducible, pero aparte cada trabajador se lo voy a entregar y todo eso va a ser exento. Entonces es cuando la gente empieza a hacer cositas raras, ¿no? Y entonces tal cual aquí dice se excluyen, o sea, son exentos. Las cuotas en términos de esta ley correspondiente a cubrir al patrón las aportaciones al Infonavit y participaciones de las utilidades de las empresas, o sea, la PTU. O sea, tampoco estas son grabadas como tal. Las cuotas, la alimentación y la habitación, cuando se entreguen de forma onerosa, se va a entender de forma onerosa cuando el trabajador pague por cada una de ellas como mínimo el 20% del salario mínimo general. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase del 40% del salario mínimo general diario vigente. Los premios por asistencia y por puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos no rebase el 10% del salario base de cotización. Entonces, si ven, aquí nosotros algunas son que no rebase el salario base de cotización, en otros que no rebase el salario diario. Entonces son bastantitas cositas que hay por aquí y les voy adelantando que más adelante va a ser yo creo que el segundo video que voy a hacer sobre estos salarios para poder nosotros determinar, se los voy aquí a adelantar, lo que es la integración de un salario como tal, ¿no? Y no solamente para efectos de seguro social, sino también para efectos del ISR. Entonces, va a ser más adelante como vamos a ver cada uno de estos preceptos, cómo integran, cómo no integran y en dado caso hasta cómo llegaríamos a la retención. Porque a veces, aunque aquí no integren, para efectos de ISR se integran. Y mucha gente todo lo combina. Dice, no, si no me integra acá, aquí tampoco, o si me integra acá, aquí sí. Y entonces, de hecho, también esta hojita de cálculo se las vamos a subir cuando haga el video para que ustedes la puedan obtener y de ahí rápido ustedes pueden sacar rápido y determinar sus salarios base de cotización. Y también los salarios exentos o grabados, ¿no? Para efectos de ISR. Bueno, los premios de asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecidos por el patrón o derivado de contrataciones colectivas, planes de pensiones, serán solo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el SAR. Y literal, como les acabo de decir, todo esto es por medio del pago al Seguro Social y al Infonavit para que el trabajador lo pueda sacar de su subcuenta individual. Entonces no es así como que, es que alguien me dijo que lo pagara así y me trajo un contrato bien padre. Es más, tiene 50 hojas ese contrato para los trabajadores y para mí con eso es más que suficiente para pagar este tipo de fines sociales, pensiones y jubilaciones y vejez, cosas así muy, muy raras que luego hacen, ¿no? Y el tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, como tal, ahorita no voy a entrar tanto a este concepto, va a ser el siguiente. Esto lo tenemos aquí, la parte de las horas extras, los artículos que la marcan y las extensiones, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Entonces, como tal, si ven, este es lo que sería nuestro salario base de cotización, tal cual lo marca la Ley del Seguro Social. Entonces, aquí nuestra siguiente pregunta sería si nuestro salario base de cotización es igual al salario diario integrado. Entonces, como tal, nosotros si buscamos salario diario integrado en la Ley del Seguro Social, si lo buscas por integrado, solamente te va a hablar sobre la integración tripartita de las cuotas obreras sociales, obreras patronales. Te va a hablar de cómo se integran las comisiones, pero como tal un salario diario integrado lo vamos a encontrar solamente en el artículo 227,
que sería la parte de hecho nos vamos a ir al mismo artículo de la Ley del Seguro Social. Y este artículo, en un inicio, va a hablar de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Pero si nosotros lo leemos, aquí nos va a decir, las cuotas obreras patronales correspondientes a los sujetos de este capítulo se cubrirán en base a fracción 2, conforme al salario real integrado de acuerdo al artículo 27. O sea, nos está hablando de que existe un salario integrado y eso nos los va a dar el artículo 27. Y si nosotros nos vamos al artículo 27, efectivamente es el que nosotros acabamos de ver, que habla sobre las bases de cotización y que nos habla precisamente lo que es cómo se integra la cotización, ¿no? Salario base de cotización se integra, entonces aquí es cuando nosotros empezamos a tener duda si el salario base de cotización es igual al salario integrado. Entonces, como tal, dice se integra, pero no nos habla de un salario diario integrado. Pero aquí nos empezamos a hacer bolas cuando vemos que en el SUA, en el Sistema Único de Autodeterminación, nos manejan SDI, aquí marcado con rojo, salario diario integrado. O sea, como si el salario diario integrado fuera igual a nuestro salario base de cotización, porque el salario base de cotización con el cual nosotros vamos a inscribir a los trabajadores en el momento que los afiliemos al Seguro Social. Entonces, obviamente este SUA, este Sistema Único de Autodeterminación, es un sistema que hace el mismo Seguro Social. De hecho, tú lo tienes que bajar de la plataforma del Seguro Social, ¿no? Todo lo que son la parte de las actualizaciones y demás, pues te los da el mismo SUA. Entonces, ¿cómo es posible que ellos mismos, el mismo Seguro Social, no pueda cambiar este salario diario integrado a poner salario base de cotización si no quiere que nosotros mismos nos hagamos bolas entre uno u otro? Entonces, si nosotros también, hablando de este tipo de cositas, aquí el encargado laboral, Guido nos hizo favor de mandarnos esto, y vamos a ver, las cédulas que manda el Seguro Social vienen salario diario, cuando este mismo es el salario diario integrado que nosotros acabamos de leer en el SUA. Entonces, por un lado, cuando el Seguro Social te manda lo que sería sus cuotas obreras patronales, una propuesta de determinación, como le llaman ellos, de hecho aquí acabo de ver que dice propuesta de determinación, le llaman salario diario. Y si nosotros nos vamos al SUA, pues obviamente ya le llaman otra cosa, ya le llaman salario diario integrado. Entonces es cuando uno, o sea, pues es una o es la otra, ¿no? Nos empezamos nosotros mismos a hacer bolas de qué es eso. Cuando nosotros nos vamos a los movimientos afiliatorios directamente en el ITSE, aquí nos pide el salario diario integrado con el que vamos a dar de alta al trabajador. Esta página es la que nos abra para poder afiliar al trabajador. Y este salario diario integrado es el mismo que acabamos de ver dentro del SUA y el mismo que acabamos de ver como salario diario dentro de la propuesta de pago de cuotas obreras patronales que nos manda el Seguro Social. Entonces, por eso es que ya no nos queda claro si el salario diario integrado es igual al salario base de cotización. Sin embargo, en un inicio, como les acabo de comentar, si nosotros queremos hacer algún sustento en base a ley, pues nosotros, o la forma correcta de hablar sobre este salario es el salario base de cotización. Sin embargo, como lo acabamos de ver, para efectos de lo que sería la parte del ICSOE y este salario base de cotización, vamos a entender que es el salario diario integrado que nosotros acabamos de ver dentro de este salario diario, llamémosle, dentro de la propuesta de cédula de determinación, y salario diario integrado
dentro del SUA. De repente me decían, es que ¿cuál es el que yo tomo? Entonces ya ni sabía cómo decirles cuál es el que deben de tomar, por eso es que quería explicarles esta parte de aquí, porque por un lado, pues aquí sí vamos a llamar salario del integrado dentro del SUA, que es el que yo entiendo que el ICSOE nos va a solicitar, o dentro de la propuesta de pago, el salario diario. Pero bueno, ahora vamos a seguir. ¿Dónde nos marcan como tal ese salario integrado? Esto lo va a marcar la Ley Federal del Trabajo en el artículo 84. Aquí en el artículo 84, la ley sí va a tener. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Entonces, con esto, si ven aquí no dice exenta o no integres, como lo marca nuestro artículo 27 del Seguro Social, que si vemos es muy parecido este artículo a lo que aquí trataron de poner. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo, cuota diaria, gratificaciones, pero aquí sí nos dicen, se excluyen y nos dicen todo lo que se va a excluir. Sin embargo, aquí, para efectos de la Ley Federal del Trabajo, no dice que se excluye nada. O sea, aquí nos dice que es el 100%. Sin embargo, lo que nos está marcando esta Ley Federal del Trabajo no es lo que vamos a considerar para efectos de ICSOE. Para efectos de ICSOE vamos a considerar lo que les acabo de explicar y lo que va a ser lo que nosotros tenemos directamente en nuestra cédula de determinación de cuotas, la cual nosotros estamos obligados a calcular aquí en esta fila que dice salario diario integrado. Entonces, este es el que nosotros vamos a manejar en lo que sería la parte del ICSOE. ¿Ok? Entonces, básicamente, con esto nosotros ya nos queda un poquito más claro, aunque no tan claro por todas estas variaciones que les acabo de dar, este análisis de lo que es un salario diario, lo que es un salario diario integrado y lo que es el salario base de cotización. Entonces, esta parte de lo que se entrega al trabajador por su trabajo es súper importante para entender lo que vamos a ver en el video 3, lo que son la parte de las percepciones fijas, variables y no integrables. Y para esto también tenemos ya una cédula de trabajo para hacer el cálculo de las variables. Entonces, este cálculo de variables y todo este tipo de percepciones va a ser para efectos del SISUB, para efectos del Infonavit, que es el que nos está solicitando este tipo de percepciones y que de hecho ahí nos dice de forma bimestral y que también nos crea muchísima duda porque dice, oye, pues si es una informativa cuatrimestral, ¿por qué me dices que la haga bimestral? Mejor dime informativa bimestral, que también es una deficiencia de conceptos que tiene el mismo instituto, así también lo tiene el Infonavit y por lo tanto nos hace bolas, ¿no? De que no podemos entender. Como tal, las variables son bimestrales, por eso es que dice muéstramelo de forma bimestral, por eso es que les digo que esto va a ser una mancuerna perfecta para podernos caer en un tipo de simulación o algún tipo de evasión fiscal. Entonces, este va a ser el videíto 3. Tengo todo el material, pero como les comentaba, yo necesitaba estructurarlo de una forma sencilla para ustedes. La próxima semana esperen el video 2 con la parte del salario y en 3 semanitas más la parte del SISUB con percepciones fijas, variables y no integrables. Entonces, así para ir entrando de un poquito más adelante, en el videíto 4 vamos a ver todo lo que es la parte de la integración legal, documental, de todo este tipo de percepciones adicionales que nosotros podemos presentar. Y en un 5 a lo mejor ya vamos a ver un poquito más a fondo de cómo poder agarrar una estrategia laboral. ¿A qué me refiero? O sea, mis trabajadores
literal, cómo yo los puedo incentivar para que lleguen temprano a trabajar, ¿no? El premio de puntualidad. O sea, a eso me refiero. No a tanto de que, ¿sabes qué? Pues hazle así, disfrázalo así. No, no, no. O sea, la verdad es que todo esto tiene un fin, que es lo que precisamente busca esta reforma, salvaguardar lo que son las prestaciones a los trabajadores. Y entonces, eso va a ser el quinto videíto, que ya les adelanté un poquito, para que los esperen por ahí. Denle like, síganos, estén súper atentos a estos videos que están súper bien hechos, bien entendibles, así súper rapidísimo. Y cualquier duda, no duden en ponernos abajo sus comentarios. Ya saben que siempre les estamos contestando, les estamos apoyando. Síganos por YouTube, por Facebook, que es donde nosotros subimos todos los links. Acuérdense que ahora para mayo se va a presentar la primera informativa cuatrimestral de 2022 correspondiente a enero, febrero, marzo y abril. Vamos a tener al 17 de mayo, de hecho por ahí el día 22, el viernes 22, vamos a tener un taller. Los esperamos. Obviamente toda la gente que esté inscrita en el taller, con mucho gusto los vamos a poder asesorar vía WhatsApp para que ustedes puedan presentar de forma correcta, en tiempo y forma, en mayo esta informativa. Entonces, muchísimas gracias por todo. Síganos Facebook, acuérdense que ahí están todos los links. Cualquier modificación a lo que son los archivos de Excel del SISU, los CSV, ahí nosotros se los agregamos. Los de la página de internet de verdad no sirven, les marcan 1000 errores. Nosotros sí o sí los tenemos que validar por el tema de tantas informativas que subimos. Así es que ahí mismo las vamos a subir. Yo creo que por la última semana ya para finalizar mayo, para que también estén súper atentos y puedan bajar los últimos actualizados para que no tengan problemas en que no me subieron, etcétera, etcétera. Es un placer como siempre. Estamos para servirles y chao, chao, que estén muy bien. Bye.